Los océanos están saturados de residuos. Los ríos se obstruyen con desechos plásticos. Las costas acumulan montones de basura. Los vertederos se desbordan. Las bolsas de basura de millones de hogares contienen plástico. Y este material también está presente en el aire, en partículas tan pequeñas que se inhalan diariamente. En Gaming Business nos entusiasman las historias relacionadas con personajes icónicos, negocios épicos o microhistorias sobre dinero, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. Es plástico, el material indispensable en la vida moderna que, paradójicamente, persiste mucho más tiempo que la propia vida humana y rara vez se descompone completamente. En condiciones ambientales, una botella de PET puede tardar cientos de años en degradarse. Se dice que el símbolo de reciclaje en envases indica sostenibilidad. Se ha llegado a considerar que este triángulo de flechas representa una promesa, que el plástico que se usa ahora será reutilizado después. Pero esa creencia es engañosa. La campaña más persistente del marketing industrial no fue la de un celular o un par de zapatillas, sino la narrativa construida en torno al reciclaje que ha hecho creer a millones que el simple acto de depositar plástico en un contenedor azul salva el planeta. En realidad, el reciclaje de plásticos enfrenta severas limitaciones estructurales. En Estados Unidos, uno de los mayores productores de residuos plásticos del mundo, la proporción de plástico que se recicla se ha reducido a aproximadamente entre un 5 y un 6% de todo el plástico postconsumo generado, una cifra que se ha mantenido baja durante años y refleja la falta de infraestructura y mercados efectivos para materiales reciclados. A nivel global, apenas alrededor del 9% del plástico producido termina reincorporándose a la economía como material reciclado. Esto significa que la vasta mayoría de los residuos plásticos terminan en vertederos, se incineran o se filtran en el medio ambiente. En la década de 1980, el uso de plásticos de un solo uso comenzó a explotar debido a su bajo costo y versatilidad. Pero los problemas de acumulación de residuos se hicieron imposibles de ignorar. En 1987, una barcaza cargada con basura doméstica de una ciudad de Nueva York, incluyendo desechos plásticos, quedó varada durante meses mientras varios estados y países se rehusaban a permitir su descarga. Este incidente expuso la magnitud del problema de los residuos sólidos y puso en evidencia que el sistema de gestión de basura estaba fallando. Con la presión pública en aumento, las grandes corporaciones petroquímicas buscaban proteger su materia prima, el plástico. Su solución no fue reducir la producción ni rediseñar productos, sino redirigir la narrativa. La industria promovió la idea de que el reciclaje resolvería la crisis del plástico. Para ello, impulsó el uso de un sistema de identificación conocido como Código de Identificación de Resina, un conjunto de triángulos con números del 1 al 7 que se ve en prácticamente todos los envases de plástico. Este símbolo no fue diseñado originalmente para significar reciclabilidad. Simplemente clasifica el tipo de resina plástica. Sin embargo, al público general le resultó familiar y se asoció con la idea de que un producto marcado con él sería reciclado efectivamente. El reciclaje tradicional de materiales como el aluminio y el vidrio es eficiente y vale la pena energéticamente, una lata de aluminio puede volver a los estantes en 60 días. Pero los plásticos son una historia distinta. Existen cientos de combinaciones de polímeros y aditivos, y la mayoría no puede fundirse ni reprocesarse juntas. Cada vez que se intenta reciclar plástico, su calidad se degrada y su valor económico disminuye. La industria sabía desde hace décadas que el reciclaje mecánico de plástico era limitado y costoso. Documentos internos históricos muestran que ejecutivos de grandes asociaciones ya reconocían en los años 70 que el reciclaje de plástico no sería viable comercialmente. Sin embargo, la narrativa pública se enfocó en la percepción, no en la realidad técnica. A esto se sumó una trampa psicológica eficaz. Cuando alguien deposita un envase plástico en un contenedor pensando que será reciclado, se experimenta una sensación de alivio moral. Esta licencia moral reduce la culpa del consumo y refuerza el comportamiento de compra, aun cuando el impacto ambiental real sea mínimo. Esta ilusión se convirtió en uno de los mecanismos más poderosos para sostener el consumo masivo de plásticos desechables, porque generó una percepción de responsabilidad ambiental que no existía en la práctica. En tiempos recientes, se ha promovido una nueva solución, el reciclaje químico o reciclaje avanzado. A diferencia del reciclaje mecánico tradicional, estas tecnologías pretenden descomponer plásticos difíciles en sus bloques moleculares básicos para reconstituirlos en nuevos polímeros de calidad virgen. En teoría, esto puede aumentar las tasas de recuperación de materiales mixtos y no competitivos en los sistemas tradicionales. Sin embargo, en la práctica muchas instalaciones etiquetadas como de reciclaje químico no están produciendo polímeros reciclados en cantidades significativas.
En muchos casos, el producto final son combustibles derivados del plástico, como diésel o queroseno, que luego se queman y emiten gases contaminantes. Esto plantea dudas sobre si este proceso es realmente circular o simplemente una forma sofisticada de incineración con beneficios de marketing. La economía del plástico reciclado enfrenta incentivos perversos. El plástico virgen producido a partir de combustibles fósiles sigue siendo significativamente más barato que el plástico reciclado, lo que reduce la demanda de material postconsumo y limita la inversión en tecnologías de reciclaje eficientes. Aunque industrias y gobiernos promueven cada vez más iniciativas de economía circular y se observa crecimiento en el mercado global de plásticos reciclados, estas cifras reflejan inversión, no necesariamente soluciones ecológicas efectivas. El mercado global del plástico reciclado alcanzó un valor de más de $60.000 millones en 2025 y se prevé que siga creciendo, pero el aumento de la producción también implica más consumo y, por ende, más desechos. Para abordar la crisis del plástico de manera significativa, el foco debe ir más allá de los contenedores y los símbolos impresos. La reducción del consumo de plásticos de un solo uso, el rediseño de productos con criterios de reciclabilidad desde el inicio, la creación de sistemas de depósito y devolución que incentiven la recuperación real de envases, y políticas regulatorias estrictas que limiten la producción innecesaria son pasos fundamentales. Sin embargo, la verdadera transformación exige un cambio cultural. Dejar de asumir que el reciclaje, por sí solo, resolverá un problema estructural que empieza en la producción. Los datos más recientes disponibles hasta febrero de 2026 muestran una verdad incómoda: el reciclaje de plástico jamás fue una solución eficaz al problema de los residuos. A nivel global, menos del 10% del plástico producido alguna vez se reincorpora a la economía como material reciclado, mientras que más del 50% termina en basureros abiertos, vertederos o disperso en entornos naturales. Estas cifras provienen de múltiples informes de organismos internacionales y asociaciones de residuos y revelan que la narrativa del reciclaje plástico ha sido, en la práctica, una ilusión sostenida por décadas. En Estados Unidos, segundo mayor generador de residuos plásticos del mundo, la tasa real de reciclaje mecánico de plástico se ha mantenido consistentemente por debajo del 6% durante los últimos 5 años, a pesar de las campañas públicas y de inversiones millonarias en infraestructura de reciclaje. Esto significa que más del 94% de los envases y productos plásticos que se generan no se reintroducen en sistemas productivos, sino que se acumulan en vertederos o se exportan como residuos a otros países sin garantía de reprocesamiento efectivo. Mientras tanto, la economía del reciclaje plástico enfrenta una paradoja estructural: el plástico virgen producido a partir de petróleo y gas natural continúa siendo sustancialmente más barato que el plástico reciclado. Para 2025, los informes del sector petroquímico indicaron que el precio del plástico virgen era entre 30% y 50% más bajo que el del material reciclado de calidad similar. Estas diferencias de costo se traducen en que grandes fabricantes evitan sistemáticamente el uso de material reciclado, reduciendo la demanda y perpetuando un ciclo donde la producción y el consumo de plástico nuevo se mantienen al alza. La supuesta cadena circular del reciclaje plástico, donde el producto usado se recoge, clasifica, reprocesa y reutiliza como materia prima, no se ha materializado a escala significativa. La razón es simple: la tecnología de reciclaje mecánico convencional degrada las propiedades del polímero cada vez que se reprocesa, generando un material de menor calidad sin suficientes aplicaciones industriales. Esto ha llevado a que la mayor parte del plástico recolectado termine convertido en productos de menor valor o desechado en etapas tempranas del proceso. A partir de 2018, cuando China implementó restricciones drásticas a la importación de residuos sólidos extranjeros, el mito del reciclaje global comenzó a desmoronarse de manera visible. Durante décadas, países desarrollados enviaron millones de toneladas de residuos plásticos a Asia, contabilizándolos como reciclados en sus estadísticas nacionales, aunque gran parte nunca se reprocesó de forma adecuada. Con la imposición de estas políticas, el equilibrio global se rompió, dejando al descubierto que el verdadero reciclaje efectivo de plástico estaba inflado por prácticas contables, no por resultados ambientales. Más recientemente, emergieron tecnologías denominadas reciclaje químico o reciclaje avanzado, promovidas como soluciones milagrosas capaces de descomponer todo tipo de plásticos a nivel molecular. Si bien estas tecnologías tienen potencial teórico, en la práctica la mayoría de instalaciones en operación a inicios de 2026 no producen polímeros reciclados de alta pureza en volúmenes comercialmente significativos, sino que convierten residuos plásticos en combustibles líquidos. El resultado es la producción de diésel, nafta o gasóleos derivados, que son finalmente quemados, liberando emisiones, contaminantes y sin cerrar el círculo de reutilización. Los informes económicos de la industria química demuestran que la principal motivación detrás de la promoción del reciclaje plástico no ha sido ambiental,
sino proteger el mercado del plástico virgen y retrasar políticas de regulación estricta. La producción global de plástico alcanzó cifras récord en 2025, superando los 460 millones de toneladas al año, con previsiones de crecimiento continuado. Este incremento en la producción asegura mayores beneficios a las empresas petroquímicas, pero también significa un flujo constante de residuos que ningún sistema de reciclaje mecánico o químico puede absorber completamente. Los incentivos perversos en juego se pueden observar claramente en los sistemas de subsidios y estructuras de costos. Los productores de plástico virgen reciben indirectamente beneficios por externalizar costos ambientales y sociales, mientras que los programas de reciclaje reciben financiamiento limitado y no logran crear un mercado robusto para materiales reciclados. Esta asimetría de incentivos refuerza la elección de plástico nuevo sobre plástico reciclado, perpetuando la dependencia de recursos fósiles y generando mayores volúmenes de residuos. La narrativa industrial ha reposicionado el problema del plástico como una cuestión de comportamiento del consumidor, sugiriendo que clasificar correctamente residuos o usar contenedores de reciclaje es la solución principal. Esta estrategia de comunicación ha funcionado como una técnica de desvío de responsabilidad, desplazando la carga de la gestión de residuos desde los productores hacia los consumidores, quienes tienen un impacto limitado en la reducción del total de desechos generados. La economía del plástico está diseñada para maximizar la producción y el consumo, no la reutilización. El bajo costo del plástico virgen alimenta modelos de negocio basados en productos de un solo uso, envases desechables y ciclos de vida cortos, mientras que las soluciones basadas en reciclaje mecánico han quedado relegadas a nichos de mercado con aplicaciones limitadas. Esto ha llevado a situaciones donde incluso materiales plásticos técnicamente reciclables no encuentran mercado viable para su reprocesamiento, quedando atrapados en sistemas de gestión de residuos ineficientes. Al mismo tiempo, la expansión de infraestructuras de reciclaje químico ha atraído inversiones multimillonarias bajo el argumento de una economía circular. Sin embargo, estas inversiones también refuerzan la producción continua de plástico virgen al crear demanda de insumos plásticos para procesos energéticos o materiales secundarios de bajo valor. En la práctica, esto significa que el reciclaje químico, lejos de cerrar ciclos, se ha integrado en la cadena del plástico como una forma de valorización energética, no de cierre material. En última instancia, las cifras y estadísticas más recientes confirman que fuimos influenciados por un discurso que prometía soluciones fáciles a un problema complejo. El reciclaje, tal como ha sido comunicado durante décadas, no ha logrado disminuir de forma significativa la acumulación de residuos plásticos, ni ha incentivado cambios estructurales en la producción industrial. La verdadera reforma requerirá políticas que restrinjan la producción indiscriminada de plásticos, incentiven materiales alternativos y redistribuyan la responsabilidad hacia quienes generan la mayor parte de la contaminación. El reciclaje de aluminio, papel y cartón sigue siendo valioso y ecológicamente efectivo, pero el plástico requiere un enfoque distinto, menos dependiente de símbolos y más basado en responsabilidad. Entender la cruda realidad detrás del mito del reciclaje plástico es esencial para diseñar cambios que realmente reduzcan la contaminación y transformen la manera en que se producen, consumen y gestionan los materiales en el mundo. Solo entonces dejará de ser un ciclo de consumo disfrazado de conciencia ambiental y podrá convertirse en una acción efectiva hacia la sostenibilidad. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.